cuando escuchamos toda la ruta de la metodología de la investigación nos vamos metiendo como tortugas con el caparazón, donde decimos, ¿y ahora yo cómo voy a hacer mi investigación? ¿Qué ruta, qué orientación vamos a utilizar? ¿Seré positivista? ¿Seré deductiva? ¿O qué tipo de estrategias voy a implementar a través de mi temática? Que por eso es que ustedes han tenido una simpatía o una empatía con las líneas de investigación en las cuales escribieron sus proyectos. Cuando ya nosotros hacemos todo el diseño de la investigación y tenemos muy claro qué tipo de investigación estamos realizando, si es cualitativa, si es cuantitativa, mixta, podemos identificar, inclusive tenemos que llegar a una fase del diseño de los instrumentos de recolección de datos. Unos instrumentos que pueden ir desde la observación, unos instrumentos que pueden ir desde la puesta en marcha de cuestionarios, encuestas, focus group o entrevistas. Hay diferentes estrategias dependiendo del enfoque que cada uno de ustedes vaya a realizar en su investigación. Una vez nosotros tenemos planteadas esas rutas en la encuesta, por ejemplo, unas encuestas que podemos utilizar de otros investigadores, pero validándolas a las realidades de cada uno de los contextos de su proyecto de investigación. O sencillamente diseñar unas nuevas cuestionarios o nuevas preguntas que pueden ser abiertas o cerradas, dependiendo de la investigación de igual manera. Si son preguntas abiertas, tendríamos que hacer un análisis del contenido con unas categorías o con unas variables específicas. Si son unas preguntas cerradas, también existen las categorías y las variables, sino que yo lo que hago es cuantificar, sacar los porcentajes estadísticos o no. Pero más allá de eso, cuando nosotros hacemos un análisis de los resultados propiamente dicho, lo que estamos haciendo es presentar los datos reunidos. Ya están reunidos. Los hemos clasificado, por decirlo de alguna manera. Esto nos ayuda a evitar sesgos en la investigación, de que sean subjetivas. Si bien es cierto, muchas de las investigaciones nacen por una intención subjetiva propia, una intención personal, yo sencillamente tengo que buscar las herramientas para que sea objetiva. ¿Cómo lo hago? A través de ese diseño metodológico de la investigación, a través de esas categorías y variables que yo he identificado que son propicias para desarrollar y para analizar en mi proceso. A partir de allí, lo que hacemos es estructurar cuáles son las tareas que vamos a realizar. Y la primera de ellas, indiscutiblemente, tiene que ser la clasificación de las categorías. Eso viene incluso desde el diseño metodológico de la investigación. De lo contrario, no sería posible el análisis. Unas categorías que me llevan a mí también a hacer una codificación de los datos. Y una codificación porque yo, por muchos factores, para el manejo de la información, para poder identificar de primera mano, si yo estoy hablando, como decían hace un instante, de la motivación, se refiere a determinada acción o entrevista. Y si es una entrevista, yo no voy a colocar el nombre del entrevistado porque tenemos que guardar el anonimato, la reserva de su identidad. Tenemos que manejar una ética dentro de nuestras investigaciones. Y lo que hacemos sencillamente con esas categorías y con esa codificación es preparar una matriz. Si ustedes recuerdan, en la primera presentación les presentaron una matriz para el marco teórico, ¿cierto? Aquí hacemos una matriz de datos y de categorías para el análisis de los resultados, que sencillamente están en directa relación con esas respuestas que a nosotros nos han asignado. Aquí es muy importante que siempre dentro de esa codificación tengamos muy claro, si así lo queremos, que es una entrevista, le pongo E1, P1, E1 es la entrevista de la primera persona, la pregunta 1, y las vamos así identificando cada una de ellas. Más allá de eso, podemos hacer unas categorías inductivas que van de la mano con examinar los datos en función a los temas que surgen de las respuestas y las categorías, y de las categorías que surgen de esos temas. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo identificado claramente cuáles son las categorías iniciales de mi investigación que
van de la mano con el objetivo de la investigación, van de la mano del planteamiento del problema, esa gran pregunta que yo voy a responder, van de la mano de ese qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, que es la pregunta, y sencillamente lo que yo hago es aquí, me pueden nacer unas nuevas categorías, y eso no está mal, porque eso me va a permitir a mí profundizar siempre y cuando esté relacionado con el objetivo de la investigación. Hay otro tipo de aplicación que puede ser deductiva y es sencillamente formular categorías a partir de las respuestas previstas. Cuando yo diseño una entrevista o realizo un focus group que puede ser estructurado o semiestructurado, yo ya estoy preguntando lo que el investigador quiere conocer, ¿cierto? Lo que nosotros queremos directamente conocer y de esa manera vamos delimitando la investigación. También puedo revisar esas categorías y rechazar aquellos datos que son inútiles, que no me sirven para la investigación. También yo les hablaba ahorita sobre el análisis de los contenidos, de las entrevistas codificadas. Y aquí es, por ejemplo, puede revelar hechos y sucesos que pueden influir en algunos factores. Yo he colocado como un ejemplo que está directamente relacionado con el consumo de drogas, pero sencillamente me identifica a mí cuántas personas, en dado caso, tienen alguna relación con ese consumo dependiendo de lo que yo vaya a realizar. Y cuando yo hago un análisis de contenido, cuando yo hago una entrevista, hay diferentes herramientas como Atlas-D, como Nudis, otras que yo puedo identificar con esas categorías, pongo la palabra y él me cuantifica cuántas palabras están relacionadas y a su vez yo puedo mirar el contexto de ese relacionamiento. El número de las personas que expresaron tener otra opinión, el número de personas que no estaban seguros. Y sencillamente a través de esto se puede revelar el número de comentarios pertinentes a este tema, el número de participantes que se refirieron hacia él, otros muchos. Eso lo puedo hacer tanto estadísticamente como cualitativamente. Cualitativamente yo ya voy a expresar en palabras textuales lo que dice mi participante de la investigación. En la estadística utilizo cifras, porcentajes. Y para yo hacer una interpretación de los resultados, tengo que sencillamente remitirme nuevamente a las investigaciones, a ese marco teórico, que es el deber ser de lo que muchos escribieron, con el hacer, con la realidad que se está generando, para yo poder hacer una interpretación objetiva de la información que me están suministrando. Asimismo, me puedo apoyar a futuro y pensar en nuevas investigaciones. Cuando yo interpreto los resultados, yo lo que hago es identificar ese significado. ¿Por qué es importante? ¿Cuándo es importante y relevante? ¿Dónde intervienen los participantes? Y que yo les decía que citábamos textuales. En la interpretación, cuando ya estoy haciendo el análisis, aquí hay un ejemplo, nadie me dice lo que debo hacer. Si quiero usar drogas, lo haré. Si no quiero, no lo haré. Uso drogas porque quiero. Es un ejemplo. Eso que me va a llevar a mí cuando estoy como lector, dice, mire, hay un alto porcentaje de personas que simpatizan por el uso de las drogas o las sustancias psicoactivas o demás. Cuando yo interpreto, porque como yo tengo que interpretar objetivamente, yo debo evitar que el análisis del discurso, si no estoy capacitado para entender ese discurso, debo evitarlo. Vuelven las categorías y las variables. Cuando yo centralizo la investigación, debo evitar interpretar resultados para que se ajusten a las opiniones del equipo o del investigador. Es decir, como yo creo
que cuando consumen drogas es porque tienen unas falencias emocionales familiares, entonces yo voy como conductando a que me respondan y voy como saltando la relevancia de ese resultado, y eso no es así. Yo tengo que mantener el equilibrio. Siempre debo mantener el equilibrio. Debo evitar interpretar resultados para que me desvíen la investigación. Siempre nos centramos en lo que nosotros hemos propuesto en el objetivo. ¿Qué es lo que queremos conocer? Esa gran pregunta. En las investigaciones cualitativas no es necesaria la hipótesis. No es necesario dar una respuesta porque yo no sé qué va a suceder. En lo cuantitativo sí. 1 más 1 es igual a 2 y eso no nos lo quita nadie. ¿Cierto? Puedo hacer un análisis de otros datos, de los datos que observo, de otros datos secundarios que se pueden convertir, como yo les dije que podíamos revisar las categorías y esas variables que hemos identificado. Esos cuestionamientos complementarios o hacer entrevistas o cuestionarios adicionales y las notas que ustedes han tomado como investigadores. Un ejemplo. Cuando yo hago una observación y estoy utilizando una investigación, acción participativa, ¿sí? Yo hago una observación y hago parte de un contexto y voy tomando nota. Y esas notas me pueden a mí servir en el análisis de los resultados. Pero yo lo que tomo nota es con base en el comportamiento, con base en los hechos, no con el base de mi interpretación. Las interpretaciones tienen que alejarse en la mayoría y en lo mejor posible de nuestras investigaciones. También voy a poder triangular información. Y esa triangular en esa información va más allá de la mano, es el relacionamiento de esas categorías. Las motivaciones de los niños se dan porque tienen un harto acercamiento con sus familiares, con sus padres, pero las niñas no. Es un relacionamiento de que puedo triangular género, puedo triangular edad, puedo triangular categorías, motivaciones, emociones, puedo hacer un entrelazado de la información para que la información sea aún más profunda, para profundizar en el análisis. Y aquí viene lo de las cuestiones de ética, que yo les decía que debe haber un anonimato. Yo debo respetar, debo ser ético cuando realizo una investigación. Un ejemplo de ello es si tengo el consentimiento de las personas a las cuales estoy investigando. Debe existir un consentimiento. Yo debo expresarle cuáles son las metas del estudio a quien entrevisto, a quienes son los participantes de mi investigación. Debo indicarles cómo se va a realizar la investigación. Debo pedirles permiso si voy a observar, si voy a grabar. Y con los niños es aún más delicado por el Código del Menor. Debo respetar incluso su carita. Debo respetar su edad, porque dependiendo de las investigaciones que estamos realizando, no solamente con los niños. Debo también, ¿cuáles son los beneficios? Expresarle a quienes son partícipes de la investigación cuáles son los beneficios que va a acarrear. Y los beneficios van de la mano con las conclusiones y las proyecciones futuras de investigación. ¿Cómo voy a comunicar los resultados? Porque ellos también tienen derecho de saberlo. ¿De qué forma se va a mantener la confidencialidad de la información?
Cuando yo hago un consentimiento informado, esto es un ejemplo también en directa relación con las drogas, dice expresamente que el presente estudio está a cargo de Crisis, una organización bien conocida que trabaja por personas sin vivienda y trata de la falta de la vivienda y el uso de las drogas. O sea, él sabe directamente. Adicional dice, puedo asegurarle que todo lo que diga será completamente confidencial y así tienen que manejar los datos en el análisis. Nos hemos encontrado con tesis que dicen, Andrea Pérez, de 8º grado, profesora, no estaba de acuerdo con... La está exponiendo. ¿Dónde queda la confidencialidad que hablamos? ¿Dónde queda el anonimato? Cuando yo observo a las personas en un público, en un parque, y tomo fotografías, ustedes sabían que yo tendría que pedirle autorización a ellos. Ellos me deben, ay, ¿usted me deja tomarle una foto? Ay, yo voy a quedarme aquí, voy a tomar unas notas. Cuando se entrevista a adolescentes, debo tener el consentimiento de los padres. Cuando se entrevista a niños, debo tener el consentimiento de los padres. No solamente del centro educativo. El padre debe saber. Y el contexto educativo de igual manera. Bueno, ya les hablé sobre el anonimato, sobre la confidencialidad que se debe garantizar en el análisis de la información. Y cuando ese análisis de la información me da a mí el paso para generar las conclusiones que se realizan. Con todo los hallazgos que yo he identificado, con todo lo que los participantes de la investigación me han dado, es que yo concluyo y resalto lo que es común o lo que es diferente. Y aquí, por ejemplo, cuando yo hago la conclusión en la investigación, yo vuelvo a escribir sobre el tema. Vuelvo a revisar ese marco teórico para entrelazar ese que les decía, el deber ser con el hacer. Debo resumir los puntos principales que yo he identificado. Debo explicar algunos puntos importantes, darle relevancia. Y si es apropiado, anima a los lectores. Anima a los lectores es que ustedes van a tener 2 sinodales y el sinodal debe estar interesado todo el tiempo de su investigación, como cuando uno construye una casa. Unos muy buenos cimientos, unas muy buenas bases, unas muy buenas columnas. Después ya los voy decorando. Es lo mismo cuando yo escribo, porque son los hallazgos que se hacen rigurosos, sistemáticos, organizados, objetivos. Y debo mantener su atracción. Y más cuando ahorita las tesis básicamente son más allá, no tienen más de 50 páginas, que uno se deleite con lo que está leyendo. Y eso es lo que yo debo propiciar en la escritura. Cuando yo concluyo, ya no es el momento para deliberar. O sea, yo debo tener el análisis de la información para deliberar. Debo resaltar esas características. Los epígrafes deben corresponder a las metas y a los objetivos, a lo directo de la investigación. Se debe indicar claramente de dónde nació esos resultados, esa conclusión. Se deben comparar estos resultados en función de diferentes fuentes de información que yo he analizado.
Puedo llegar, en dado caso, a emplear citas finales en la conclusión. Si pongo demasiadas citas, puede ser caótico. Y si pongo muy pocas, pues privo al lector de poder contextualizarse sobre la realidad investigada. No podemos generalizar. Aquí hay un ejemplo y dice, si el estudio se realizó entre alumnos de una escuela y por eso están altas, no puedo decir que los resultados se aplican a todos los escolares de la zona. Yo debo ser muy puntual, porque yo investigué fue una realidad, a menos de que revele. Investigué todo el contexto. Debo examinar los resultados principales, examinarlos una vez los he interpretado. Se debe asegurar que las recomendaciones que ustedes van a realizar estén ahí proyectadas. Se debe garantizar que esas recomendaciones estén en directa relación con la investigación, que le dé paso a nuevas investigaciones y den pasos a ahondar más y profundizar más en diferentes contextos. Para poder concluir exitosamente, podemos hacer una síntesis básica. Debemos tener un cierre lógico, argumentado. Puedo generar nuevas preguntas, hacer sugerencias, hacer que la investigación se fusione perfectamente. ¿Que han jugado Lego? Bueno, Stralandia en nuestra época arma todo, que hacíamos casitas y las piezas tienen que casar. ¿Y qué debemos evitar también cuando concluyo? Evitar escribir en conclusión, algo redundante. No esperar hasta la conclusión para firmar la tesis que ustedes han realizado. Dejar por fuera nueva información. Evitar cambiar la investigación y no pedir disculpas. Porque también encontramos, siento mucho que esto hubiera sucedido en el contexto escolar, en el cual debemos proponer mejores acciones para que los niños interactúen con sus docentes. Porque si yo te estoy disculpando, la investigación es subjetiva. Para poder concluir la investigación debo repasar el trabajo que he realizado, debo llamar a la acción, debo relacionar, debo centrarme en el tema de la investigación, debo eliminar nueva información que no sea de la investigación, pero que finalmente puedo proponer, puedo recomendar. Y algo que me enseñaron era hacer una oración memorable final, que genere recordación. Debemos resumir de manera puntual los principales hallazgos de la investigación y generar ideas nuevas. Podemos permitirnos una flexibilidad en la argumentación, ya que requiere pensar en el futuro. Y a partir de allí, generar nuevas preguntas de investigación, nuevos conceptos o aspectos que es necesario profundizar más y conocer más y abrir las puertas al conocimiento. Esa es la labor que nosotros realizamos como investigadores, donde en todo tiempo va a estar de la mano con los planteamientos objetivos, con el análisis de unos resultados,
con la pertinencia de la investigación, con esas realidades y esos hallazgos identificados. Cualquier cosa, ese es mi correo institucional y se pueden colocar en contacto conmigo. Muchas gracias. Un aplauso para la doctora. Bueno, pues esta es de una manera muy resumida, el evento de Investiga. Este es un evento que tratamos nosotros de replicar acá en Colombia, porque en el TEC de Monterrey el Investiga dura 2 días. En el primer día lo que se hace es lo que le decimos la feria de la tesis, en donde los profesores presentan los proyectos en vivo. Vienen los profesores y te alardean, ¿verdad?, de que su proyecto es la mera neta del planeta, como decimos en México, que es lo único. Y es la manera también de hacerse de estudiantes, convencerlos de que su proyecto es lo máximo. Y luego durante la mañana, y en las tardes son estas conferencias que acabamos de ver, son conferencias en vivo. Los profesores están allí y los profesores se presentan. Uno tiene la oportunidad de preguntarles a la doctora Yolanda, al doctor José Antonio, al otro doctor Juan Manuel y a otros profesores que no se incluyen aquí. Está la doctora Marisol Ramírez y otros profesores que dan otro tipo de cápsulas. Y en las tardes, el segundo día, se hace un mini congreso en donde los alumnos de PIA 3 presentan los proyectos. Presentan los proyectos para que los alumnos de PIA 1 digan, sí se puede. No, sí se puede. Bueno, pues esto que digo, intenté hacerlo acá en Colombia. Con mucho gusto venimos a compartir con las autoridades de PIA 1, pues más cercano a los alumnos colombianos. Quiero hacer dos avisos, 2 anuncios. Uno, el 28 de septiembre tenemos un congreso en Cartagena de Indias. Es el tercer Congreso Iberoamericano de Estilos de Aprendizaje para las personas que están relacionadas con el tema y para las que no, que les puede interesar el tema, si viven cerca o si están cerca de Cartagena, que se puedan echar una vuelta por allá. Pueden entrar a internet, buscan Tercer Congreso Iberoamericano de Estilos de Aprendizaje y ahí viene la sede, vienen las fechas. Ya a estas alturas pues uno puede ir como participante solamente a ver qué es lo que se presentan, cuáles son los trabajos que se presentan. Va a haber talleres también, va a haber va a estar muy enriquecedora la experiencia y va a durar los 5 días de la semana, de lunes a viernes, va a estar muy completo el evento. Y el segundo aviso tiene que ver con la notificación de que yo dejo la dirección. Esta era la ocasión para presentar a la doctora Ángeles Domínguez, que es la persona que va a estar en mi lugar en la dirección del programa de la maestría en educación en el TEC de Monterrey. Aquí pues tenemos una codirección en donde la doctora Viviana hace las funciones como vicerrectora, que es la encargada del programa, es como la guardiana del currículum, ¿no?, acá en Colombia. Esta es mi última participación en este evento. Bueno, en los eventos en Monterrey yo sigo participando, pero acá en el evento de Colombia, ya para la próxima ocasión, ya vendrá la doctora Ángeles. Lo ideal hubiera sido que ella viniera para yo despedirme de ustedes y que ella se presentara como la que va a continuar, ¿no?, con este evento. Quiero darles las gracias, muchísimas gracias por estar aquí, por haberse desmañanado, haber sacrificado su mañana del sábado, que es así como que no siempre es muy grato, pero espero que haya valido la pena, espero que se hayan llevado algunas ideas interesantes y que logren sacar con mucho éxito su trabajo de tesis. No sé si alguien tenga alguna pregunta antes de despedirnos. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Va a estar en internet, en la página de internet? ¿La presentación? No, pero se las podemos hacer llegar. Se las podemos solicitar a Lucy. Lo que pasa es que están muy pesadas para mandarlas por correo. Yo creo que las podemos montar a un sitio en Dropbox o en algún sitio donde se puedan bajar de manera directa y con mucho gusto se las hacemos llegar.
¿Alguna otra pregunta? Doctora Viviana, no sé si quiera agregar algo más. No, sencillamente decirle que en dado caso les podemos colocar justamente estas memorias en la página de la maestría para que ustedes tengan acceso a ellas y pues invitarlos a que continúen animados a realizar sus proyectos de investigación. Es complejo para muchas de las personas, para los que no les gusta la investigación, no soy una de ellas, a mí me fascina. Pero creo que el éxito es el acompañamiento también de sus profesores, tutores y obviamente los titulares que están a cargo de cada uno de ellos. Entonces, pues bienvenidos, ya saben, esta es su casa en un minuto y las puertas siempre están abiertas con nosotros.